Buenas tardes, soy Alfred López y vamos a explicar unas cuantas curiosidades sobre el cuerpo humano. Todos tenemos un cuerpo humano, está compuesto pues músculos, nervios, huesos, sangre y las diferentes partes del cuerpo. Y vamos a ir poquito a poco explicando algunas curiosidades que tenemos o que ocurren con nuestro cuerpo. Vamos a empezar con la mano. Como bien sabéis, la mano sirve para muchísimas cosas, para agarrar, para señalar, para rascarse, para coger cosas, para comer. La mano es fundamental. Y en la mano tenemos 5 apéndices que salen de ella, que son los dedos. Los dedos de la mano tienen cada uno nombres. Y como curiosidades también de esos nombres de los dedos, vamos a explicar, aparte que los dedos tienen las huellas digitales. El dedo también lleva el nombre de dígito. Por eso, todo lo nuevo, todo lo que actualmente está relacionado con Internet, las nuevas tecnologías, se llama digital, porque también se está utilizando mucho el dedo. El dedo no solo sirve para quitarse los mocos de la nariz, sino también sirve para hacer muchísimas cosas. Pero los dedos tienen nombre, también tienen nombres muy curiosos, y además es que algunos orígenes de los nombres de esos dedos, de los dedos, tienen una curiosidad detrás de ellos. El dedo gordo es el conocido como dedo gordo o pulgar. Antiguamente se creían que se llamaba pulgar porque era el dedo con el que se mataban las pulgas. Sí, y no exagero, se creía que era por eso, que se llamaba pulgar porque era el dedo que se utilizaba para matar pulgas, en una época en la que había muchísimas pulgas y bueno, no había la higiene que hay actualmente. Realmente el nombre pulgar proviene de pollex, que quería decir poder, era el dedo del poder. Era el dedo con que los romanos, pollex, que viene del latín, era el dedo con que los romanos dictaminaban si les gustaba una cosa o no les gustaba, si alguien tenía que vivir o tenía que morir. El dedo índice, y su nombre viene de dedo índice porque es el dedo con el que se indica, el que se utiliza para señalar. Tenemos el dedo corazón, y se llama corazón porque está en el medio y antiguamente se creía que es que desde este dedo hasta el corazón había una vena que era la que llevaba la sangre para toda la mano. De ahí le proviene el nombre corazón. Dedo anular. ¿Por qué se llamaba anular? Anular de anillo, porque era el dedo que ya desde la antigüedad se utilizaba para llevar el anillo. Los emperadores que llevaban anillo, llevaban el anillo en este dedo y también, si os dais cuenta, pues vuestros padres, vuestras madres o las personas que están casadas llevan el anillo en este dedo. Y el dedo meñique. El nombre no proviene del latín como, por ejemplo, el dedo pulgar que antes he explicado, sino que viene del portugués, del menino. Menino en portugués es pequeño. Niño, a los niños, a lo pequeño se le llama menino y viene de ahí, meñique. Porque antiguamente los romanos a este dedo le llamaban dedo auricular. Y se llamaba dedo auricular porque era el dedo con que se rascaban la oreja, con el que se quitaban la cera del cerumen de la oreja. Por eso se llamaba dedo auricular. Estos han sido los nombres de los dedos, pero también tenemos más curiosidades. Seguro que más de una vez habéis visto a vuestros mayores que se truenan los dedos. No es normal que los pequeños lo hagáis, tampoco es demasiado bueno que lo hagáis. Y como veis aquí, se presionan los dedos y se hace un chasquido. ¿De dónde viene este chasquido? Porque es que en las articulaciones hay un líquido, se llama el fluido el sinovial, que hace que cuando se truenan los dedos, cuando se aplastan los dedos, salgan una serie de burbujitas de aire y que produzcan esa explosión de ruido. Aquí, como explico,
las burbujitas explotan y hacen el ruido que habitualmente escuchamos cuando alguien hace así, taca, 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 taca. Pues ese es eso. No es bueno que los que sois pequeños lo hagáis, eso dejarlo a los mayores si quieren hacerlo. Luego tenemos curiosidades sobre las uñas. Las uñas tienen su crecimiento. Crecen más rápido en los niños y niñas que en los mayores. Cuando eres pequeño te crecen más rápido las uñas, también crecen más rápido los de la mano derecha que los de la izquierda, o también podéis encontraros que crecen más rápido las del dedo corazón que las del dedo pulgar. También tienen sus misterios el crecimiento de las uñas. Seguro que más de una vez os habéis dado un golpe en el codo y os ha dolido mucho más que haberlo dado en otra parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque se le llama el golpe de la risa. Y se llama golpe de la risa cuando te das en el codo, más que nada porque es que es imposible poderte reír. Duele tantísimo y es por un motivo. Todos tenemos una serie de nervios, de terminaciones nerviosas por todo el cuerpo repartido. Y es que nos pasa uno por el brazo que va desde las cervicales hasta el dedo meñique, que es el nervio ulnar o cubital, que justo cuando pasa por el codo, pasa por todo nuestro interior del brazo, pero justo cuando pasa por el codo, pasa por fuera del hueso y hace que no tenga ninguna protección este nervio. Por eso, cuando te das un golpe en el codo, duele tantísimo. También seguro que más de una vez se os ha dormido la mano, el pie, y dices, caramba, ¿por qué? Y aquel cosquilleo tan molesto, ¿no? Que dices, ostras, que se me ha dormido la mano y que no puedo. Pues esto también tiene sus motivos, ¿no? La causa de que se duerman es porque los nervios que tenemos en el brazo, en la pierna y tal, han quedado aplastadas porque a lo mejor nos hemos quedado dormidos encima o porque nos hemos sentado de una manera que no era la correcta. Y entonces no pasa el riesgo sanguíneo hacia esa parte, lo que hace es que no reciban toda la información que tiene que recibir ese miembro, esa mano, ese pie, la pierna, y por eso nos molesta, nos duele tanto. Las personas que tienen una mala circulación sanguínea, sobre todo las personas mayores, son más frecuentes a tenerlas, pero a nosotros y sobre todo a los niños, si ponéis una mala postura, que normalmente a lo mejor os colocáis de una peor postura que cuando ya se es mayor, os ocurre tantas veces y dices, jolines, se me ha dormido la mano y tal. Pues es ese por el motivo. Es porque no llega suficiente riego sanguíneo y entonces las señales del cerebro envían de que no son nítidas para saber qué está ocurriendo en la mano o en la pierna. Vamos a hablar del tamaño de la cabeza. ¿Os habéis fijado que, por ejemplo, los niños que cuando son muy pequeños, estamos hablando de niños de meses hasta el año y pico, 2 años, tienen la cabeza proporcionalmente muy grande respecto al cuerpo? Y además esos niños, todos los niños, cuando se es pequeño, cuando comienzan a caminar, como que se tambalean un poquito, como que les cuesta al principio al andar y pierden un poquito de equilibrio. Ese es el motivo, porque es que cuando somos bebés todos, el tamaño de la cabeza es aproximadamente un cuarto de lo que es nuestro cuerpo. Un cuarto quiere decir que si dividiésemos el cuerpo humano en 4 partes, de las 4 partes, una ya sería solo la cabeza. Entonces, es lo que ocurre con los niños pequeños. Una 4ª parte de lo que es todo el tamaño del cuerpo del niño es la cabeza. Por eso es tan grande, le pesa y le cuesta caminar al principio porque no tiene el equilibrio. Según va creciendo y según también él va aprendiendo a caminar, va controlando ese peso, va creciéndole el cuerpo y la cabeza va cogiendo ya la proporción normal, excepto algunas personas que se le queda un tocho grande, ¿no? Pero bueno, eso ya son porque son cabezones.
También tenemos muchas curiosidades respecto al color del pelo, porque unos tienen el color del pelo de un color, otras personas tenemos los que tienen el pelo, yo tengo poquito, y tienen. La cabeza humana, el promedio, vamos a hablar siempre de promedio, tiene un promedio de 100.000 folículos pilosos, quiere decir los puntitos que hay en la cabeza de donde surgen los pelos. En cada folículo piloso produce 20 pelos. Entonces, calcular, si hay unos 100.000 por 20.000, calcular una cabeza aproximadamente puede tener unos 2 millones de pelos, aproximadamente, de cabellos que le sale. Pero claro, no todo el mundo lo tiene igual. Unos tienen más cabello y otros tienen el cabello. Es cuando si alguna vez habéis oído decir, tengo el pelo muy pobre. No es que no tenga dinero en el pelo, sino es que tiene poco pelo, poca cantidad de pelo o poca densidad. Y es que las personas rubias tienen un promedio de 146.000 folículos. Así que hemos dicho que la media era de 100.000. Los rubios tienen un poquito más que el resto, porque los que tienen el cabello negro tienen unos 110.000. Y los que tienen el cabello castaño, podríamos decir que están en la media, con unos 100.000. Y sin embargo, los pelirrojos son aquellos que tienen menos folículos y tienen un total de 86.000. Tienen el pelo menos denso, menos cantidad de pelo. Pero también hay otra curiosidad. Hay rubios, hay morenos, rubios, rubias, morenos, morenas, pelirrojos, pelirrojas. Pero no hay gente con pelo verde o azul, ¿verdad? Natural, ¿eh? Hay gente con ese color de pelo, pero porque se lo tiñe. ¿Por qué razón no nos crece el pelo o el cabello de un color determinado? Y es que tenemos un responsable que es el que hace que nos crezca el pelo de un color u otro, y ese es la melanina. La melanina, que lo tenemos todos en nuestro cuerpo, es la que determina el color de nuestro pelo, es la que determina que nos pongamos más morenos cuando vamos a la playa y si nos da el sol. Y entonces es que de la melanina hay dos variedades. La eumelanina, que es la que da las tonalidades oscuras, por ejemplo, para las personas que tienen el cabello castaño o moreno, marrón, y eso. Y luego está la feomelanina, que es aquellos que tienen el cabello rubio o rojo, o pelirrojos. La mezcla tanto de la eumelanina y la feomelanina es lo que hace que tengamos las diferentes tonalidades más oscuras y más claras. Pero ninguna mezcla de esa hace que se nazcan el color azul o verde. Ese es el motivo por el que nadie, absolutamente nadie, de momento, hasta el día de hoy, ha nacido y le ha crecido de forma natural esos dos colores de... Tengo un voluntario que me quiere hacer una pregunta, dime. ¿Qué pasa si se mezclan los dos tipos de melanina? Si se mezclan, se pueden tener diferentes tonalidades de color, o sea, unos rojos más chillones o unos amarillos, un marrón, pero nunca saldrá el color azul o verde. Eso es lo que ocurre. No, la mezcla de los dos nunca darán el color azul o verde, sino que darán tonalidades diferentes de rojos, de marrones, negros. Yo tengo pero es que cuando estoy en la playa se me pone más moreno por verano y en primavera, pero cuando empieza otoño y en invierno se me pone rubio. Pues mira, normalmente es al revés. Cuando te da el sol se pone rubio y cuando es invierno se pone... Porque el sol ayuda a aclarar y la melanina hace que salga el pelo rubio. Pues eso, ninguna combinación. Luego tenemos el melanoncito, que es el que produce la melanina, y el no tener el melanoncito, o el no tener este pigmento en el cuerpo es lo que hace que cuando te haces mayor vas produciendo cada vez menos melanina
melanina, menos melanoncito, y por eso a las personas, según cómo vamos cumpliendo años, nos va saliendo lo que son conocidas como canas o pelo blanco. Pero hay unas personas, las personas albinas, que se conocen como albinas, que no lo tienen y padecen el albinismo, que son también aquellas personas que tienen el pelo todo blanco, las cejas, incluso son muy pálidas de piel y no les puede dar el sol porque les daña el sol. También tenemos las cejas y las pestañas, y también las tenemos no por capricho, sino porque tienen su función. Vamos a hablar primero de las cejas. Las cejas sirven para muchas cosas, entre ellas para protegernos el ojo del sudor. Cuando cae el sudor, cuando estamos sudando o cuando cae la lluvia, para evitar que nos entre directamente al ojo, lo que hacen las cejas es que primero o empapan ese agua del sudor o de la lluvia, o hacen que se desvíe. Las cejas, como explico aquí, las cejas desvían ese agua, ese sudor, y hacen también atrapar también todas aquellas polución que pueda haber en el ambiente, que nos pueda dañar o que pueda caer en un momento dado, y que también queden enganchadas, porque eso es un poco también de protección. Y las pestañas tienen aproximadamente una misma función. Las pestañas evitan también que cualquier polución, cualquier cristalito, cualquier arena, polvo, se nos metan en el ojo, porque al pestañear lo que hacemos es que atrapamos todo eso que está volando. Evidentemente, muchas veces nos entra, porque no queda más remedio de que nos entre incluso una pestaña, que nos entre una pestaña y nos moleste, ¿no? Pero la función de ambas hace que atrapen. Además hace que para filtrar el sol que tanto nos molesta, nosotros al pestañear lo que estamos dando es también un poco de respiro a nuestros ojos ante la molestia del sol, y por eso hace que podamos tener los ojos mucho mejor. Y eso es un poquito la función que tienen tanto las pestañas como las cejas, ya que es un trabajo conjunto. Dime. ¿Perdona? Los ojos también tienen esa parte también del productor de los colores. Igual que tú tienes más melanina y puede ser más de un tipo para tener el pelo marrón o oscuro, o otro lo tiene rubio, o otro lo tiene pelirrojo, con los ojos ocurre lo mismo. Cada uno tiene una serie de pigmentos que hacen que tengamos los colores. De pequeños todos los niños, si os dais cuenta, los bebés tienen los ojitos todos muy claritos. Dice, hoy me ha salido un niño con los ojos azules, pero según cómo va creciendo se van oscureciendo. Dientes. Tenemos una serie de dientes, nacemos y nos crecen los dientes, nacemos sin dientes, a no ser que sea un caso excepcional, y nos van saliendo los dientes. Las primeras piezas que nos salen son 20 piezas que se conocen como dientes de leche. El nombre de dientes de leche se les llama así, no es porque sean de leche los dientes, sino que salen cuando estás en el periodo de amamantar. De amamantar quiere decir de tomar la leche, sea en biberón o del pecho de tu madre. Y por eso son conocidos como dientes de leche. Solo tenemos 20, que son los suficientes para lo que necesita un niño de cuando nace o cuando le empiezan a nacer, hasta que empiezan a caerle y a crecerle los nuevos, donde ya entonces le empiezan a crecer los molares, que son los que realmente luego trituran cuando comemos carne. Porque cuando somos muy pequeños, no necesitamos esos molares, porque primero no tenemos el espacio suficiente, y después lo que ocurre es que no se necesita, porque un niño muy pequeño no come carne, no se le suele dar carne. Estoy hablando de niños muy pequeños, no ya de cuando tienen vuestras edades. Luego es cuando ya creces, te salen las 32 piezas cuando ya eres mayor. Entre esas 32 piezas hay 4 que se llaman las muelas del juicio. El nombre de muelas del juicio reciben el nombre de que en la antigüedad se tenía la creencia que cuando salían a partir
y esto no es una regla exacta, pero se calculaba que a partir de los 25 años salían esas muelas, una persona ya tenía juicio, pero no se refiere a un juicio de ir a un tribunal y que te juzguen, sino juicio era la palabra con la que se conocía el conocimiento, el raciocinio, cuando una persona pues, ya estaba preparada pues, para trabajar, para ir a mantener una familia. Ese era el momento del juicio para los adultos. Por eso se llaman muelas del juicio. Son 4 muelas que salen cuando son las últimas en salir. Normalmente, siempre claro, hay excepciones, suelen salir, no suelen tener espacio suficiente y suelen ser muy doloroso su salida. Los expertos dicen que con la evolución, con los años, y a lo mejor estamos hablando de años, de cientos de años, posiblemente dentro de muchas generaciones ya no salgan esas muelas del juicio porque no se necesitan, porque ya el ser humano con su evolución ya no las necesita. Esas muelas del juicio eran muy necesarias en la época de hace miles de años, cuando no había el tipo de comida que se tiene ahora, el tipo de alimentación que se tiene ahora, y en el que había que a lo mejor devorar carne cruda, cuando eran hombres y mujeres depredadores que cogían, cazaban, y a lo mejor es que ni tan siquiera cocinaban la pieza que tenían que comer de caza, y se la comían cruda. Y esa era una de las funciones que tenían esas muelas del juicio. Saliva. A todos se nos cae alguna vez la saliva, y sobre todo cuando uno echa una siestecilla, se le cae la salivilla, se le cae por aquí. Homer Simpson es uno del claro ejemplo de que cuando ve unos donuts o cuando se queda dormido en el sofá se le cae la saliva. Y es que la saliva sirve para muchísimas cosas, entre ellas, primero para limpiar de gustos diferentes nuestra boca a la hora de ir introduciendo los alimentos, y otra es el arrastre también de esos alimentos que vamos comiendo para irlo metiendo, y también para irlos la boca la tengamos también permanentemente un poco humidificada. Pero es que cada día, y todo es una regla general aproximada, generamos 1,5 litros de saliva. Cuanto más pequeños somos, más saliva se genera, ¿no? Si os dais cuenta, los niños pequeños continuamente están babeando. Están babeando también porque no controlan esa saliva, que cuando somos mayores lo que hacemos es tragárnosla. Pero aproximadamente se calcula que es 1,5 litros de saliva. Hay quien hará 1,25 litros y ahí quedarán 2 litros, ¿no? Pero la media siempre es 1,5 litros. Y a lo largo de nuestra vida, todas las personas podemos hacer entre 25.000 y 35.000 litros de saliva, porque con esa cantidad de saliva, si empezamos desde que nacemos hasta que nos muramos, podemos llenar 2 piscinas. Así que, bueno, pues si queréis ir empezando, pues vamos, podemos llenar incluso alguna piscina de algún conocido de saliva. Para que imaginéis más que nada la cantidad de saliva que generamos en nuestra vida. La huella lingual. ¿Qué es la huella lingual? Yo antes he hablado también de los dedos, que tenemos los dedos. En los dedos tenemos unas huellas, que son las huellas digitales. Y esas huellas digitales son únicas e intransferibles para cada persona. No existen 2 personas con la misma huella. Por eso la policía, cuando busca a un sospechoso, lo primero que hace es mirar las huellas. Porque todos, cuando nos sacamos el carnet de identidad, nos hacen que pongamos las huellas en el documento o en un documento. Antiguamente en el propio carnet de identidad se marcaba la huella. Ahora no, ahora le están guardado en un archivo, sobre todo en ordenadores, y ellos pueden cotejar, pueden mirar esas huellas de un asesinato, de un robo, de lo que sea, para saber de quién es. Pues lo mismo ocurre con la lengua. En la lengua tenemos
una impresión, si os dais cuenta, tenemos como unos dibujitos, como unos puntitos, como unas rayitas, y es lo que ocurre, lo mismo que en las manos, en los dedos. Lo que ocurre es que no vamos a ir a sacarnos el carnet de identidad y cuando te piden la huella, le vas a meter un lametón aquí al señor policía que te está haciendo el carnet. Así que tenemos también unas huellas. Hay algunas empresas de seguridad que están empezando a hacer también métodos de seguridad en base también a la huella que tenemos en la lengua, pero también en el iris del ojo. También tiene unas huellas que son únicas en el ojo y por eso también habréis visto más de una película en la que pasan como un escáner y se abre la puerta y porque le detectan el ojo. Memoria olfativa, nosotros olemos, continuamente estamos oliendo y desde que nacemos percibimos los olores. Y todos esos olores que estamos percibiendo desde que nacemos se nos quedan acumulados en el cerebro y los recordamos. Y parece que nunca más vamos a volver a oler. Pero cuando eres mayor, de repente, a lo mejor un olor de un sitio concreto, de una comida, de cualquier cosa, han pasado a lo mejor 20 años sin volverlo a oler y hueles ese aroma y te viene a la memoria el momento en el que oliste. Seguro que a los que sois más mayores, a los padres que estáis aquí, seguro que os ha pasado, ¿no? Que un olor os ha recordado sobre todo la infancia o un momento, unas vacaciones, una comida, que a lo mejor hacía años que no la habíais olido. Y es que tenemos una memoria olfativa que puede recordar hasta alrededor de 50.000 olores diferentes. Parece que son muchos y todos se quedan almacenados. Y parece que nos olvidamos de ellos porque no vamos a volverlos a oler. Pero si alguna vez volvemos a oler alguno de esos olores, pues vendrán a nuestra memoria, vendrá ese recuerdo y sabremos concretamente, a veces que a lo mejor que no nos acordaremos, pero sí que nos estará recordando algo. Dime, es que no tenía preparado que fuese interactiva la charla. Yo como creo que es que hay como un tipo de agujeritos que ahí se queda el olor y cuando lo vuelves a oler se te recuerda. Bueno, no son agujeritos, bueno, lo olemos por los agujeros de la nariz, pero se quedan almacenados en nuestro cerebro. Pero bueno, es una forma de explicarlo que puede servir también. Muchísimas gracias. La velocidad del estornudo, todos estornudamos. Seguro que os han explicado más de una vez que cuando estornudéis os tapéis con un pañuelo, con la mano, que giréis la cara. Y es que cuando estornudamos sacamos una serie de microbios y de saliva y de todo que va a una velocidad. Y a una velocidad que va mucho más rápida que a lo mejor que el coche de vuestro padre. A no ser que vuestro padre o vuestra madre corra más de 160 kilómetros por hora, ¿no? Pero alcanza o puede alcanzar una velocidad de 160 kilómetros por hora. Imaginaos, si estornudásemos ese estornudo, continuase esa saliva, llegaría en una hora a 160 kilómetros de lejos de donde nos encontramos. Por eso es muy preciso que, aparte de todos los microbios que podemos transmitir a otra persona o no escupirle, tenemos que apartarlos, ¿no? El hueso más pequeño del cuerpo humano lo tenemos en el oído. En el oído tenemos una serie de huesecillos, de huesos, y tenemos uno que es el más pequeño de todo el cuerpo humano, porque el cuerpo humano está compuesto también de huesos, como os he dicho al principio. Se llama estribo y está dentro del oído y mide entre 2,5 y 3 milímetros. ¿Cómo es eso? Pues es un puntito. ¿Y ese puntito dónde está aquí? Pues si ampliásemos un oído y su parte de dentro, la oreja y toda la parte de dentro del oído, el estribo sería este punto. Y aquí lo estamos viendo en grande. O sea, imaginaos cómo es esto y cómo es mi oreja o la oreja de cualquiera de vosotros. Y ya se ve aquí pequeño, aquí ya se ve así. Imaginaos cómo es de pequeño dentro de nuestro cuerpo, dentro del oído, ese estribo que es el hueso más pequeño que tenemos en nuestro oído. Y hablando de oídos, seguro que más de una ocasión habéis escuchado o alguien os ha dicho que con una caracola se puede escuchar el sonido del mar.
Pues no, os han engañado. No es la caracola no se escucha el sonido del mar, sino lo que oímos es el fluir de nuestra propia sangre, la que está pasando por ahí, por todos los vasos sanguíneos que tenemos en la oreja, ya que la caracola hace de amplificador. Se amplifica el sonido y lo que estamos escuchando es cómo transcurre toda la sangre por nuestra oreja. Y claro, al ir recorriendo la sangre, todos los vasos sanguíneos que tenemos en nuestra oreja, ahí lo que estamos escuchando es un sonido muy semejante al del mar, que es que se mueve el agua, pues se está moviendo un líquido y ese líquido es nuestra propia sangre. Por eso, cuando alguien os diga, o vayáis en algún sitio, que os digan, mira, escucha, que vas a escuchar en una caracola el sonido del mar, podéis ir de listo que todo lo sabe o de lista que todo lo sabe y decir, no, lo que se escucha es el fluir de mi sangre por el oído mientras recorre, gracias a que se amplifica el sonido. La distancia que recorre la sangre de nuestras venas. Tenemos venas, todo el cuerpo, hay venas que van de un lado a otro, luego tenemos, pues eso, todos los vasos capilares que van hasta todos nuestros diferentes órganos que tenemos. Pues tenemos esa sangre que está recorriendo continuamente, no para, porque nuestro corazón, que es una válvula, empieza que está latiendo, lo que está haciendo es hacer recorrer la sangre por todo nuestro cuerpo. Si nos pusiésemos uno detrás de otro, primero, todos los vasos capilares, todas las venas que tenemos, tendríamos cerca de 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos. 100.000 kilómetros. Eso son varias vueltas al mundo para poder saber cuántos vasos sanguíneos tenemos dentro nuestro. Claro, algunos son microscópicos, son pequeñísimos. Y el corazón bombea, como os he dicho antes, hasta 7.500 litros de sangre a través de los vasos todos los días. Claro, es la misma sangre, es la cantidad de sangre que tenemos, pero tal y como pasa, en 24 horas aproximadamente el corazón ha bombeado hasta 7.500. ¿Cuántos huesos tenemos? Muchísimos, ¿verdad? Aquí el amigo, tenemos una cantidad. Pero ¿sabíais que cuando somos mayores, cuando somos adultos, ya a mi edad, como vuestros padres, tenemos menos huesos que cuando somos pequeños? ¿Sí? Cuando somos bebés, cuando uno es bebé, tiene más huesos que cuando es pequeño. ¿Por qué? Porque no se han terminado de soldar los huesos. Luego, cuando te hacen mayores, los huesos empiezan a soldarse. Si os dais cuenta, cuando alguien coge a un bebé, a un recién nacido, sobre todo, aparte de que no está terminado de soldar, las cervicales, y hay que cogerle con mucho cuidado la cabeza, también, si os dicen que le deis un besito en la frente y tal, que tengáis mucho cuidado con la cabeza, porque está aún sin soldar, el cerebro aún está sin soldar, está aún el cráneo. No el cerebro, sino el cráneo, perdonad, está sin soldar y lo que ocurre es eso. Todos los huesos del cuerpo comienzan, no todos, sino una gran parte, empiezan a soldarse. Cuando nacemos tenemos 350 huesos, pero según vamos creciendo, cuando somos mayores, cuando somos adultos, la edad de mi edad, la de vuestros padres, acabamos con 206 huesos en nuestro cuerpo. Y todo porque se ha soldado. Dime. Es que no. Están atados como un tipo de hilo súper fino. Bueno, sí, están los nervios, están soldados entre unos y otros, sí. Mariposas en el estómago. Sobre todo, aún sois pequeños para sentir esas mariposas en el estómago por el enamoramiento. O sea, alguno igual ya se ha enamorado o alguna no lo sé. Pero cuando se llega a cierta edad empiezas a enamorarte y cuando uno se enamora siente, como se dice, mariposas en el estómago. Sobre todo también cuando uno se pone nervioso. Y esto es que tiene una explicación también científica. Nuestro tracto digestivo, o sea, nuestro estómago, toda la parte del estómago, tiene 100 millones de células nerviosas.
Eso quiere decir que es que tenemos como un cerebro secundario en nuestro estómago. Este estómago, este cerebro secundario, lo que hace es que todas aquellas emociones que vamos teniendo, que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestros días, pues los vayamos haciendo por impulsos. Y el estómago es uno de esos sitios donde tiene más sensibilidad para notar. Por eso, cuando uno se enamora y se le pone unas mariposas en el estómago, o uno se pone nervioso, le hace daño la tripa, o cuando uno tiene un examen, o cuando alguien se enfada, tiende mucho a doler el estómago o a tener diferentes reacciones del estómago. Puede que ese cerebro secundario que tenemos en el estómago, ese 100 millones de células nerviosas nos mandan una serie de mensajes para que esas cosas que estamos viviendo, entre ellas el enamorarse, pues las padezcamos, las suframos en nuestro estómago. De ahí que cuando uno está nervioso se le puede ir el hambre, se le cierra el estómago, como se dice habitualmente. Cuando uno se enamora, siente esas mariposas en el estómago, y porque tenemos, como digo, esas 100 millones de células nerviosas, que es como un segundo cerebro, pero en la barriga. Y hablando de barriga, hablando de estómago, cuando tenemos hambre normalmente nos hace un rugido el estómago. A lo mejor no hay nada más fastidioso que estar, por ejemplo, en el cine, en una reunión, en algún sitio donde está todo el mundo callado y de repente a uno le empieza a rugir el estómago. Y además es que se escucha muchísimo, ¿no? Y dices, caramba. Bien, eso tiene un porqué, y es que nuestro estómago y nuestros intestinos están continuamente en contracción. Están todo aquel líquido, comida, todo lo que hemos ido ingiriendo, pues hay unas contracciones que los van llevando hacia el intestino para luego expulsarlo a través de la orina, de las heces, de todo nuestros aparatos de expulsión de todos los alimentos y líquidos. El estómago, para digerir, realiza la digestión, como bien sabéis, y todo, tal y como se ha realizado la digestión, luego tiene que irlo empujando hacia los intestinos. Para empujarlos necesita ir contrayéndose. Cuando no hay alimento en el estómago, y el intestino pasa lo mismo. El intestino los va empujando para que vaya ya hacia la parte del ano, que es por donde luego se expulsan las heces, o la caca, también como se conoce. Pues todo esto hace que pues se vaya empujando, que vayan contrayéndose, que estén continuamente. Cuando no hay alimento en nuestro estómago, es cuando hacen el rugido, porque mientras que hay alimento, parece que queda todo como más apagado ese ruido, porque tanto el estómago como los intestinos están continuamente, están sin parar haciendo esas contracciones, pero es cuando no tenemos alimento en el estómago cuando se hace ese ruido. Y ese ruido se conoce como borborismos. Ese es el nombre técnico que tiene el rugido que tenemos en el estómago. No porque no tengamos alimento en el estómago y nos ruja el estómago, quiere decir que tengamos hambre. No siempre se tiene hambre porque tengas el estómago vacío. Hay que comer, ya sabéis, 5 veces al día, pero que esté vacío el estómago no quiere decir que tengamos hambre. Pero sí que se produce ese sonido, ese rugido, cuando hemos tenido el estómago vacío. Y es que además el estómago, antes estaba hablando del estómago, los intestinos, el estómago tiene un revestimiento. Este es el estómago, y el estómago tiene una serie de ácidos que son los que se encargan de deshacer toda la comida que hacemos para que luego se conviertan en las heces, en las cacas que luego tenemos que expulsar. Cada 3 o 4 días nuestro estómago tiene que cambiar ese revestimiento, tiene que formar, porque la mayoría de ese revestimiento también se va perdiendo y se va yendo
por los intestinos. Si no tuviésemos ese revestimiento, los ácidos que tenemos en el estómago nos harían daño, nos harían úlceras. Por eso hay personas que a veces, no sé si habéis oído alguna vez, alguna persona que dice, uy, tengo una úlcera de estómago, y es porque en algún momento dado se ha quedado sin revestimiento en un momento concreto de su vida, y lo que le ha hecho es que los ácidos que tenemos, que son capaces de deshacer cualquier alimento que tomamos, sea carne, sea pescado, sea pan, sea cualquier cosa, lo que hagamos es que se deshagan. Seguro que más de una vez también os han dicho que si os tragáis un chiclet, ese chicle, luego vais a estar 7 años para expulsarlo. Eso es mentira, es un mito también. Es un mito. El chiclet, igual que cualquier alimento, tal y como te lo tragas, pasa a la digestión y los ácidos que tenemos en el estómago se encargan de deshacerlo, de mezclarlo con el resto de alimentos y que los expulsa hacia los intestinos, y el intestino pues luego acabas expulsándolo pues o esa misma tarde o al día siguiente o dentro de 2 días, pero con el ciclo normal que tenemos nosotros en la digestión y expulsión de las heces. Así que el mito aquel del chiclet y los 7 años es también mentira. También os he hablado del estómago y los intestinos. Y es que tenemos una longitud de intestinos que es bestial. Los intestinos los tenemos todos doblados, unos para adentro, unos para afuera, así, toda la cavidad que tenemos desde aquí hacia abajo. Y es que si no lo tuviésemos de esta manera tan enrollada, no nos cabrían. Ya es que tenemos, teniendo en cuenta que una altura de una persona media, pongamos 1,70 m, son 4 veces la altura de esa persona lo que miden los intestinos. Quiere decir que los intestinos de una persona adulta midan o pueden alcanzar hasta los 7 metros. Para que cupiesen dentro tendrían que estar o tienen que estar de esta manera. Por eso es preciso que nuestro organismo haya hecho que lo tengamos puesto de este modo. Cambiamos a por qué nos ponemos a tiritar cuando hace frío. Seguro que Bilbao es una ciudad que cuando hace frío, y hace frío de verdad. Cuando nieva, cuando hace frío. Y empezamos a temblar. ¿Pero por qué? Pues es porque tenemos una reacción de nuestro cuerpo de defensa. Nosotros tenemos, nuestro organismo es homeotermo. Homeotermo quiere decir que regulamos la temperatura de nuestro organismo interno. Nuestras partes de dentro, el corazón, nuestras vísceras, nuestros órganos necesitan estar a una temperatura constante. Haga frío o haga calor. Y si hace frío, tienen que producir el suficiente calor para que se mantengan calientes nuestros órganos internos, para que no se enfríen y pudiesen llegar a algún problema de salud. Lo mismo ocurre a la inversa. Bueno, primero vamos a acabar con esto del frío. Lo que hace el cuerpo es que empieza a agitar nuestros músculos. Nuestros músculos producen una cierta energía, que es lo que hace, se relaja y rápida, y empiezan a agitarse. Claro, nosotros no lo notamos, pero es lo que nos da a nosotros el temblor, ese temblor, y es lo que hace que nuestros órganos internos se mantengan calientes. Y es lo mismo que ocurre cuando hace, como he dicho, tienen que mantener una misma temperatura, aproximadamente esa temperatura tiene que estar 37 grados, no es bueno que suban de los 37, no es bueno que bajen de esos 37, claro que siempre puede haber un poquito de variación, pero en cuanto nota en nuestro cuerpo, en nuestro organismo que hay variación, es lo que hace ponerse a temblar. Y lo mismo cuando hace mucho calor, ponernos a sudar. Nuestro cuerpo se pone a sudar para refrescar nuestro, no solo cuerpo, sino también nuestros órganos. Cuando hace mucho calor fuera, para que nuestro cuerpo, si hace más calor que el que necesitan nuestros órganos, para que se mantengan a los 37 grados, pues se
se pone a sudar. Esto es un poco también lo que ocurre. ¿Por qué somos incapaces de andar con los ojos cerrados? ¿Lo habéis probado alguna vez de caminar con los ojos cerrados en línea recta? Es imposible. Uno se tuerce. ¿Y por qué? Porque uno va haciendo ceses. Claro, no hace unas ceses tan exageradas. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo que no es exacto. Tenemos una parte del cuerpo que es más grande que otra. Es muy pequeña la diferencia. Tenemos un ojo que es más grande que el otro, tenemos una parte que es más ancha que otro, más larga, más ancha, más corta. Y es que lo mismo ocurre con nuestras extremidades, con nuestras piernas. Esta pequeñísima diferencia, hay personas que se les puede notar más y hay personas que se les notará, como a la mayoría, muchísimo menos. Pero esa pequeña diferencia de largura en nuestras extremidades es lo que hace que no podamos caminar rectos con los ojos cerrados, ya que nuestros ojos son los que nos guían cuando vamos caminando y nos están indicando por dónde tenemos que caminar, que no hay ninguna variación. Cuando cerramos los ojos, lo que hacemos es que no tenemos ese control sobre nuestras piernas y entonces ya se impone la pierna más larga o la más corta, y es lo que hace pues que te puedas torcer en un momento y perder ese sentido de la orientación. Ahora preguntas, no, por favor, es que si no se me acaba el tiempo y tenemos muy poquito. Luego, si sobra tiempo, me hacéis preguntas de lo que queráis. Entonces, por eso, que cuando caminamos, los ojos envían las señales a nuestro cerebro y nuestro cerebro, estamos caminando y nuestro cerebro, claro, son automáticas, es la que está determinando cómo tenemos que ir recto. Si cerrásemos los ojos, es lo que haría que fuésemos torciéndonos o que nos girásemos. Hay personas que después de mucho ensayo, con los ojos cerrados, son capaces de conseguirlo. Evidentemente, todo con entrenamiento se puede hacer. Y una persona que a lo mejor es invidente, o sea, es ciega, después de estar mucho tiempo siendo ciega, siendo invidente, un pasillo lo recorrerá mucho más recto que una persona que no es invidente y que se tuerce y tú dirás a lo mejor, caramba, yo no soy ciego y me tuerzo, y esta persona que es ciega, que es invidente, sí que va recta, y es porque ya con todos los años ha conseguido que su cerebro controle, se ha aprendido de memoria ese camino, por decirlo de algún modo. Todos necesitamos dormir, todos llega un momento del día en el que estamos cansados, tenemos que dormir. Pero hay gente que duerme menos horas, hay gente que duerme más. Cuanto se es más pequeño hay que dormir más y más horas, incluso hasta más seguido. Por eso cuando los bebés duermen 3 horas, se despiertan, están un par de horitas y vuelven a dormir otras 3 horas. Cuando somos adultos cada vez vamos durmiendo menos, pero todos necesitamos dormir. Podemos estar varias semanas sin comer, pero nuestro cuerpo no está preparado para no dormir. Por eso, nosotros podemos estar varias semanas sin comer, bastantes días sin beber, pero en el momento de que te pasas más de 11 días sin dormir, falleces. El cuerpo quiere decir 11 días seguidos sin dormir. Por eso el cuerpo necesita recuperarse y necesita pues dormir cada X periodo. Los bostezos, seguro que habéis bostezado más de una vez y al de al lado se le ha pegado el bostezo, o a la inversa, han bostezado a alguien y os ha pegado el bostezo. Eso tiene un efecto que se llama ecocinesis, y eso quiere decir imitación de lo que está haciendo el otro. Y es que tenemos unas neuronas que, voy a ir un poco rápido porque me parece que se acaba a tiempo. ¿Qué hora es? Vale, pues voy a acabar ya, me parece que ya me estoy alargando. Tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que quiere decir que imitan lo que está haciendo el otro. Por eso, cuando vemos a alguien bostezar, nosotros también nos entran esas ganas de bostezar. Y es lo mismo que ocurre con la risa contagiosa, cuando alguien ríe y otro se pone a reír. O cuando alguien llora y nosotros nos emocionamos.
Pues esto es lo mismo que ocurre. Esas neuronas espejo o neuronas especulares lo que hacen es imitar lo que ven en la persona que tenemos enfrente. Por eso se nos contagian los bostezos, la risa, etc. Y ya la última, ¿por qué somos más altos por las mañanas que por las noches? Todos somos más altos por las mañanas que por las noches. Y es que tenemos eso, tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestras vértebras, la columna vertebral, y entre cada vértebra tenemos unas esponjitas, por decirlo de alguna manera, que lo que hace, esos cartílagos intervertebrales, lo que hacen es que a lo largo del día se vayan comprimiendo, y cuando se comprimen hacen que por nuestro peso que perdamos a lo largo del día, desde que nos hemos levantado por la mañana y nos hemos ido por la noche a la cama, aproximadamente entre 1 centímetro, 2. Luego por las noches, esto en una edad adulta, cuando se es pequeño se pierde menos. Luego cuando descansas por la noche, esos cartílagos intervertebrales se vuelven a expandir, se vuelven a separar, y por la mañana eres eso, 1 centímetro, centímetro y medio más alto que cuando te acostases. Algún día, hombre, tendría que ser con 1 metro de bastante precisión, pero algún día podríais probarlo en vuestra casa. Incluso en los corredores de maratón que corren los 42 kilómetros y pico, cuando van corriendo, cuando terminan de correr, ellos aún es más bestia, porque llegan a perder hasta 3 o incluso 3, no llegan a 4 centímetros, pero 3 casi seguro que lo pierden por la cantidad de esfuerzo y porque se han ido contrayendo esos cartílagos que hay entre nuestras vértebras. Eso es todo, queridos. Quiero agradecer a todas estas personas que son las que gracias a ellas se ha montado este Naucas Kit. Y bueno, daros las gracias a vosotros por vuestra presencia, comentaros que mi nombre es Alfred López, tengo un libro. Si quiere alguien comprar el libro de curiosidades, lo venden abajo, lo venden también en LM Libros. Tengo un blog donde podéis seguir todas este tipo de curiosidades, ya sea para niños como para adultos, que se llama Ya está listo, que todo lo sabe, está dentro de la página de 20minutos.es. Y luego, a quien le gusta, a los padres, madres que le guste la historia, pues también tengo un blog de historias en Yahoo. Muchísimas gracias.